Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, Dios les bendiga, gloria a Dios. Lo leemos otra vez, amén. Libro de Éxodo, capítulo 20. Esos son los 10 mandamientos como Dios los mandó. Capítulo número 20, versículos del 3 al 6. Aleluya. Dice la bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. Benditos Dios de sus ojitos, vamos a orar y vamos a decirles: Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora, Señor, estamos delante del trono de tu gracia, delante de tu presencia. Y te pedimos, Padre, que tu grande amor y misericordia hables a nuestras vidas. Permite, Padre, que sea tu Espíritu Santo el que tome el lugar, que tome el control, el lugar que le corresponde, y que sea tu Espíritu el que prepare nuestros oídos, nuestra mente y corazón para poder recibir esta bendita palabra, Señor, que tú tienes para nosotros. Usa este siervo inútil, Señor, para darte a ti toda la gloria y la honra. Señor, envía uno de tus santos ángeles que con unas tenazas tome un carbón encendido desde debajo de tu trono y toque tus labios impuros, para que de estos labios no salga ninguna palabra vana, ninguna palabra ofensiva, y solamente sea la voz de tu Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que este mensaje vaya a través de las redes sociales, viajando por el tiempo y el espacio. No importa la distancia, no importa el color de la piel ni el idioma, Señor, que donde quiera que este mensaje llegue y se escuche con amor y con reverencia, milagros acontezcan en el nombre de Jesús. Que sean rotas las cadenas, que las ligaduras se desaten y que los yugos que el diablo quiera poner sobre las vidas de los que son tuyos se pudra por la unción de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús cancelamos todo lo que no es tuyo y nos humillamos delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Tome su asiento un momentito. Aleluya. Quiero compartir un tema que estoy titulando Maldiciones hereditarias. Hay maldiciones hereditarias, o sea, que se pueden heredar. Igual que un padre puede heredarle a sus hijos un coche, una casa, ¿ven? Una fortuna de dinero, también se pueden heredar maldiciones. Y aquí la palabra de Dios nos pone el segundo mandamiento. El primer mandamiento dice, capítulo 20, verso 1 del libro de Éxodo, dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Amén. Tenemos que tomarlo en cuenta y no hacernos dioses. Le voy a decir que cuando yo no conocía del Evangelio, yo no sabía que Dios le llama a una imagen Dios, pero con letras chiquitas, con D minúscula. Él es Dios grande y poderoso, Él es el creador de los cielos, la tierra, los mares y todo lo que hay en ellos. Amén. Él nos hizo a su imagen y semejanza. Somos hechos a la imagen de Dios. Lamentablemente no todos somos hijos de Dios. En el libro de Génesis capítulo 6 verso 1 la palabra de Dios nos dice que los hijos de Dios eran ángeles. Vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí de entre todas ellas por mujeres, por esposas. O sea, había hijos naturales de los hombres y también hijos de Dios. Pero en el Evangelio según San Juan, el Señor Jesús está contendiendo, o más bien están contendiendo con Él y con su palabra los judíos, los maestros de la ley, los sacerdotes, los religiosos. Y le decían al Señor Jesús: tú eres del enemigo. Muchas veces le dijeron: tú echas fuera a los demonios, con el Belzebú, príncipe de los demonios.
Señor lo reprenda. Pero el Señor decía, no, si yo los echo fuera por Beelzebú, ¿por qué los echan fuera a sus hijos? Ellos los van a condenar a ustedes. Pero el Señor Jesús termina diciéndoles en una ocasión, vosotros sois de vuestro padre el diablo. O sea que hay hijos de Dios, hay hijos de los hombres naturales y hay también hijos del enemigo. Hay que tener cuidado, ahí de qué lado estoy, amén. ¿Y de qué lado quiero estar sobre todo? Bueno, pero aquí en este párrafo de la Biblia, este mandamiento nos dice el Señor, no te hagas imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso. Y dice, y visito la maldad de los padres sobre los hijos. O sea, el papá que comete un pecado lo va a heredar a sus hijos. Amén. El padre que comete el pecado de fornicación espiritual o adulterio espiritual, algo que a Dios le desagrada, está trayendo para sí mismo maldición y para su descendencia. Pero no nada más sus hijos. Dice aquí hasta la tercera y cuarta generación, o sea, los hijos, los nietos y los bisnietos. Hay maldición. Pero también dice, y hago misericordia a millares, a los que sí me aman, amén, y guardan mis mandamientos. O sea, tenemos dos alternativas. ¿Queremos la gloria o queremos el castigo? Pero de ahí tenemos que decidir nosotros. Una ocasión, lo he platicado, conocí a un hombre, un joven, se fue a Estados Unidos para ganar dinero y tener una mejor posición económica y brindarle a su hija, que apenas venía en el vientre de la mamá. Quería brindarle lo mejor y dijo, me voy a Estados Unidos a ganar muchos dólares para que mi hija tenga lo mejor. Pero por algún motivo su matrimonio se deshizo, la mujer después tenía otro compañero y tuvo más hijos, y aquel hombre le seguía mandando dinero, pero no sabía que ya la mujer lo había cambiado por otro. Cuando él se enteró, obviamente fue un dolor muy grande para él. Y yo fui allá a Estados Unidos y le decía, ¿por qué no trata de rehacer su vida? Allá en Estados Unidos había una mujer que lo admiraba y le decía, mira, yo te puedo dar la ciudadanía, cásate conmigo. Pero él siempre insistía con la misma respuesta, no, porque yo no quiero que mi hija tenga que vivir maldiciones por causa mía, por mi comodidad. No. Y hasta la fecha, no. Ya es abuelo, pero nunca decidió. Lo malo es que por el otro lado, si hubo adulterio, y entonces la hija, a una muy temprana edad, se fue con el novio. Y después se deshizo su relación y quedó embarazada. ¿Qué pasa ahí? Que hubo una maldición heredada. Si no fue por uno, fue por el otro. Si no fue papá, fue mamá. Tal vez usted conozca a alguien que fue enfermo de cáncer, de artritis, de diabetes, de varices, alguien que tuvo muchos problemas de los riñones y sus hijos heredaron la misma maldición. La ciencia dice es una enfermedad. No, la Biblia dice que son maldiciones y son heredadas. Pero nosotros tenemos la oportunidad, ¿se las heredo o mejor me abstengo? ¿Amén? En nuestra juventud cometemos muchos errores. Nos dejamos llevar por la emoción, nos dejamos deslumbrar a veces por el dinero, por la belleza y cometemos errores. Y decimos, bueno, si cometo un error, pues yo lo tendré que pagar. Sí, tú lo vas a pagar, pero también tus hijos, tus nietos y tus bisnietos. Y lamentablemente si alguno de ellos no corta esa maldición, la maldición va a seguir y va a seguir y va a seguir. Maldiciones hereditarias. Amén. Isaías, libro de Isaías, capítulo 41, 44, versículos del 9 al 20. Gloria a Dios.
porque el Señor me dio este tema? Porque el día de ayer yo quería visitar a una familia para decirle, tú ya conociste de la palabra de Dios, tú ya conociste del bendito evangelio, es más, ya probaste, Dios ha hecho milagros en tu vida, en tu familia, no lo puedes negar. ¿Sabe? Este joven una vez retó a Dios. Dijo, si Dios hace este milagro, yo me congrego. Y Dios hizo el milagro que parecía imposible, pero para Dios nada es imposible. Y no cumplió. Y el Señor me iba a decirle, mira, si tú no cumples, si tú no buscas a Dios, si tú no cambias y corriges tu vida, las maldiciones van a ser sobre las personas que más amas, tus hijos. Y luego tus nietos, y luego tus bisnietos. Amén. No le ayuda por favor, hermanita. ¿Cuál es? Isaías 44, versículos del 9 al 20. Entre otras maldiciones, estamos hablando hoy de la idolatría. Pero no nada más puede ser esta, puede ser muchas. Dice la palabra de Dios. Los formadores de imágenes de talla, los que hacen imágenes de talla, todos ellos son vanidad. Y los más preciosos de ellos para nada es útil. Y los mismos son, dice, y ellos mismos son testigos para su confusión, de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios? Un Dios chiquito, dice con D minúscula. ¿Quién formó un Dios? ¿O quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma las tenazas, trabaja en las ascuas, le da forma con el martillo y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Tiene hambre, le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. O sea, que su Dios que está haciendo no le da fuerza. Verso 13. El carpintero tiene la regla y lo señala con el amarre, lo labra con los cepillos y le da figura con el compás. Lo hace en forma de varón a semejanza de hombre hermoso para tenerle en casa. Corta cedros y toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque. Planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ello para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Además, dice, hace además un Dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño, quema en el fuego y comparte de él come su carne. Prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un Dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame porque tú eres mi Dios. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir. Parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, hace carne y la comí. Haré del resto de él una abominación. Me postraré delante de un tronco de árbol, de cenizas se alimenta. Su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma ni diga, ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? ¿De qué nos sirve adorar imágenes? Si sean de papel, si sean de metal, si sean de madera, ¿para qué nos sirve adorar imágenes? ¿Quién las hizo? Un hombre. Y le voy a decir la verdad, yo era incrédulo, yo no conocía la palabra de Dios. Y yo decía, no, esta no es un Dios, es un santo. Es un santo, es la Virgencita, es el crucifijo. Yo defendía mi mal razonamiento, mis ideas. Pero el Señor dice, mira, no importa de que haya sido la imagen.
Leímos en Éxodo capítulo 20, versículo 4, que dice, no te hagas imagen de nada, ni lo que hay en el cielo, ni lo que hay en la tierra, ni lo que hay debajo de la tierra, en las aguas. ¿Sabía usted que los mayas se hacían sus propios dioses? ¿Qué figuras conoce usted de los dioses de los mayas? Quetzalcóatl. ¿Qué era Quetzalcóatl? Una serpiente emplumada. ¿Usted sabe que los egipcios tenían muchos dioses también? Ranas, moscas, la lluvia, el sol. Eran sus dioses. Se hacían imágenes de sus dioses. ¿Y le sirvieron de algo? No. Y cada nación, cada tribu, cada comunidad en todo el mundo se hace sus dioses a su propia conveniencia. ¿Por qué? Porque Dios puso en nosotros parte de Él. La Biblia dice que Dios es espíritu y cuando Dios hizo al hombre, sopló en él aliento de vida. Si Dios es espíritu, ¿qué puso en el hombre? Espíritu. Y luego le dio alma para que tenga conciencia. Entonces, la parte que tenemos dentro de nosotros, o más bien que somos nosotros realmente, sí conoció a Dios. Y por eso el ser humano tiene la necesidad de creer en Dios. Aún los ateos que dicen que no creen en Dios, dicen gracias a Dios. ¿Amén? Todo el mundo cree en Dios y si no lo conocen, entonces se lo hacen. Ahora hay una comodidad para el ser humano. Bueno, si el Dios de la Biblia, el Dios Todopoderoso, me está pidiendo santidad, porque Él es un Dios santo, 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 y el pecador no puede acercarse a Él. Bueno, entonces me voy a hacer un Dios chiquito que me permita cometer pecado. Y ese es el error de la humanidad. En el libro de Jeremías, el libro que sigue, en el capítulo número 10, Jeremías 10, del 1 al 16, gloria a Dios, quien vive y quien se duerme, para nuestros hermanitos que nos ven a través de las redes sociales, hoy estamos en una gloriosa verdad. Aleluya. Libro de Jeremías, capítulo 10, a partir del versículo número 1 al 16. Dice la palabra: oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, porque las naciones las temen. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron y obra de manos de artífice con borín. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera, no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Todos se infatuarán y entontecerán. Enseñanza de vanidad es el leño. Traerán plata batida de Tarsis y oro de Ufaz, obra de artífice y manos de fundidor. Los vestirán de azul y de púrpura. Obra de peritos es todo. Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es el Dios vivo, Rey eterno. En su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Les diréis así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. A su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de los postreros de la tierra. Hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos.
Todo hombre se embrutece y le falta ciencia, se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición, y no hay espíritu en ella. Vanidad son obra vana. Al tiempo de su castigo perecerá. No es así la porción de Jacob, porque él es el hacedor de todo. A Israel es la vara de su heredad. Jehová de los ejércitos es su nombre. Dice, mira, todos los dioses, no importa cómo sean, no importa de qué color, no importa de qué material, son mentiras, son vanidad. El día del juicio no van a hacer nada. Le voy a decir algo. Hay muchos lugares donde hay imágenes y la gente les cuelga medallitas que se llaman milagros. Sí, me hizo un milagro y por eso le pongo su medallita, le traigo su veladora. No es el santo, es su fe, pero la fe está mal enfocada. El Señor Jesús dice, mira, nadie viene al Padre si no es por mí. El Señor Jesús, el Evangelio según San Juan, y dice, y todo aquel que quiere llegar al Padre y no pasa por la puerta que soy yo, ese es un salteador y un ladrón. Dice, quieren subir al Padre, pero no van a poder subir, porque yo soy la puerta y la verdad, el camino y la vida. Solamente a través del Señor Jesús. Y no podemos hacernos imágenes del Señor Jesús. Amén. Libro de Isaías, lo regresamos un poquito. Libro de Isaías, capítulo número 53. Un poquito para atrás. En el capítulo 52, en el versículo número 13 al 15 y luego el 53, nos habla del Señor Jesús. El profeta Isaías vivió 700 años antes de que el Señor Jesús naciera. Pero ya Dios les estaba dando la revelación de cómo iba a ser el Señor Jesús. Dice el verso, capítulo 52, verso 13. He aquí que mi siervo será prosperado, será enaltecido y exaltado y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les he contado y entenderán lo que jamás habían oído. Dice que su rostro va a ser desfigurado. Acuérdense, 700 años antes de que el Señor Jesús naciera, el profeta o el Espíritu Santo a través del profeta Isaías ya estaba diciendo que el rostro del Señor Jesús iba a ser desfigurado. La gente se tenía que asombrar. Mira cómo que lo golpearon, le pegaban con los puños de las espadas, de las lanzas, lo azotaron, lo latigaron y en cada latigazo, mira, arrancaban pedazos de su carne. Yo creo que sus pómulos estaban hinchados, sus ojos hinchados, sus labios rotos tal vez. Y le pusieron una corona de espinas que rompió la piel de sus sienes. Y mucha sangre escurría. Lo golpeaban, lo escupían, se burlaban de él. Pero mire, versos capítulo 53 dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién fue? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Oiga, dice que el Señor Jesús no tiene atractivo. Nadie quería verlo. Y si lo veían nada más era por pura morbosidad. Pero el Cristo que nos pintan, el Cristo que nos ponen en imágenes en un crucifijo, Él no es. Dice que no hay hermosura en Él. Imagínense si nos pusieran un Cristo como el que nos describe aquí, y usted le dijera a su niña, dale un besito. Se iba a espantar y salir corriendo. Nos miente. ¿Sabe de quién es la imagen de Jesús a nivel universal, en todo el planeta? Es una imagen que escogieron en un concilio religioso
en donde la Iglesia Católica decidió que esa tenía que ser la imagen del Señor Jesús, porque era un hombre hermoso, y aquí dice que no tenía belleza. Sigue diciendo, verso 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de los trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Saben? Hasta el último momento el Señor Jesús fue humilde y soportó todo por nosotros. En el libro de Hebreos, dice el autor de Hebreos, y Jesús sufrió todo esto con gozo. ¿Cómo que un hombre? Porque Jesús tenía un cuerpo de hombre, como el suyo y como el mío. Y dice, y sufrió todo este oprobio, sufrió todo esto con puro gozo. ¿Cómo que con gozo? Sí, porque sabía que iba a pagar tus pecados y los míos. Y con su sangre preciosa nos iba a lavar. Amén. Ahí mismo Isaías capítulo 57, versículo número 13. Dice la palabra, cuando clames, que te libren tus ídolos, pero a todos ellos llevará el viento, un soplo los arrebatará. Mas el que en mí confía tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo nombre. Oye, dice el Señor, mira, va a llegar el momento en que vas a tener problemas. A ver, dile a tus ídolos, dile a tus dioses de palo, de metal, de papel, diles que te salven. No van a poder. Es más, dice, va a haber un soplido que a todos se los va a llevar a la basura. Usted ha visto imágenes que son de yeso y de repente se cae, ya se quebró. Eso va a pasar con ellos. Y el que confía en sus imágenes va a ser avergonzado. Y el que las hace va a ser avergonzado. La mayoría de los hombres, lamentablemente, en el mundo, les gusta tomar, pelean, adulteran, fornican, hacen cuanto pecado se les ocurre. Y con esas manos pecadoras hacen una imagen bien bonita y dicen, adóralo, es un santo, es una virgen, es tu Dios. El Señor nos dice, eso es ridículo. El Dios mismo que hizo los cielos, la tierra y los mares, el Dios que te formó a ti en el vientre de tu madre, no necesita que nadie lo haga. No necesita que nadie lo represente. Él es espíritu, no se ve. Él es espíritu. Amén. Yo le pregunto hace un momento mientras estábamos alabando al Señor, ¿no sintieron algo? ¿No sentían algo en sus manos? Si es el Espíritu de Dios que está aquí, ¿cómo podemos negarlo? Es más real que nosotros mismos. Usted y yo mañana podemos ya no estar, ya no vivir, pero Él sigue, Él es eterno. Él es real. ¿Eh? Mire, muchas veces pensamos, mi pecado lo voy a pagar yo. Y de ahí en adelante se acabó el pecado. No, mentira. Libro de Segunda de Samuel. A ver, síguenos por favor. En el Antiguo Testamento. Aleluya. En el capítulos 11 y 12. Segunda de Samuel, capítulos 11 y 12. Dice la palabra. Aconteció en el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y todo Israel,
Dice, y destruyesen a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. David ya empezaba a envejecer. No era todavía un ancianito, pero sus generales le dijeron, Señor, ya no corres igual. Y corremos el riesgo que algún enemigo te mate y perdemos la victoria, la batalla. Así que le dijeron, mejor quédate en casa. Y David, bien cómodo, se quedó en la casa. Dice el verso 2. Y se sucedió un día que al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y dice, envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo, o sea que era casada. Verso 4. Y envió David mensajeros y la tomó. Y vino a él y durmió con ella. Y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a casa. Quiere decir que David la mandó a traer, había quedado prendido, había quedado enamorado de esa mujer. La mandó a traer, la hizo suya, la hizo su mujer, y luego le dijo, báñate y vete a tu casa. O sea, nadie vio, nadie supo, no hay pecado que corregir. ¿Verdad? Pero mire el verso 5. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo que estoy encinta. Entonces David mandó a decir a Joab, envíame a Urías Eteo, el marido. Y Joab envió a Urías, a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, y por la salud del pueblo, y por el estado de la guerra. O sea, nomás le estaba haciendo el cuento, ¿verdad, David? Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. O sea, ve a descansar. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Le envió sus carnitas, le envió ahí su botellita de sidra. Descansa Urías. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor. Y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar a mi casa para comer pan y beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David le dijo a Urías, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convivió a comer y a beber con él, hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir a su cama, con los siervos de su señor. Mas no descendió a su casa. Urías, después de que lo emborracharon, tampoco quiso ir a su casa. David no podía hacer que Urías fuera a ver a su mujer y decir, es tu hijo, ¿no? Y David se vio en problemas. Sigue diciendo aquí que David se vio comprometido. ¿Qué hago ahora? Y envió una carta por medio del mismo Urías para decirle a Joab, Joab, vete a la guerra, y cuando la guerra esté más fuerte, mira, tú y todo el ejército regresen y déjame a Urías adelante. Que lo maten. Y cuando fue muerto Urías, Joab le mandó una carta para decir esto y esto pasó. Y David dijo, ay, pobrecito, ya se murió. Ahora la mujer es viuda. Está embarazada, pero Urías vino de la guerra, aquí estuvo 2 días. A lo mejor fue a visitar a su mujer y la embarazó. David quería lavarse las manos, pero Dios todo lo ve. En el capítulo 12 dice, envió a Natán, dice, Jehová envió a Natán, un profeta, Dios envió al profeta a David, dice, y viniendo a él le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una
una sola corderita, y que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenían como hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para que aquel comiera, echara sus carnitas. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que hizo tal cosa es digno de muerte, y debe pagar la condena con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces Natán dijo a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, y te di casa en la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di casa en Israel y de Judá, dice, y si no fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste un poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías eteo heriste a espada y lo maldice, y tomaste por mujer a su mujer. Y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías eteo para que fuese tu mujer. David pensó: nadie sabe, pero para Dios nada es oculto. Amén. Y Dios le mandó a decir: mira, no se apartará de tu casa la espada, vas a tener guerra, va a haber problemas en tu casa. David pensó: bueno, Señor, perdóname, se arrepintió y le lloró a Dios. El profeta Natán ya se iba y Dios le dijo: regrésate, dile a mi siervo David que lo perdono. He visto sus lágrimas, he visto, lo perdono. Y David, cuando Natán le dijo: Dios te perdona, vio tu arrepentimiento genuino y te perdona. Pero ¿qué creen? El pecado que se había sembrado tenía que dar frutos. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y cuando el bebé del vientre de aquella mujer iba creciendo, y cuando nació, se enfermó. Y David clamaba a Dios y se puso a orar y a ayunar. Y David no quería comer nada porque estaba esperando que Dios en su misericordia sanara a ese bebé. Pero no fue sano, tuvo que morir, porque la paga del pecado es muerte. Y David lloraba, David no comía. Sus sirvientes le decían: Señor, cámbiate. Se había quitado sus ropas reales y se había vestido con costales ásperos. Se estaba acostado en la tierra y se echaba tierra en la cabeza y lloraba, sin comer, sin dormir, clamando a Dios por la salud de su niño. Y cuando el niño murió, los sirvientes decían: ¿cómo le vamos a decir al rey que el niño murió? Si cuando el niño estaba enfermo, él estaba como estaba, ahora que sepa que el niño murió, va a estar peor. Y David volteó y los vio que estaban hablando como en secreto. Y dijo: a ver, venga, ¿qué pasó? ¿Murió el niño? Sí, Señor, murió. Yo creo que apenas le iban a decir: pero Señor, tú tuviste la culpa. Y David se levantó, se lavó, pidió sus ropas reales y empezó a comer. Señor, la paga del pecado es muerte, mi hijo ya murió, se acabó el pecado. No se acabó el pecado. ¿Qué sucedió? En el capítulo 13 nos dice que David tuvo un hijo llamado Amón y tenía una hija muy hermosa, muy bonita, con otra mujer, porque antes el hombre se podía casar con varias mujeres. Y dice que aquel joven se enamoró de su hermana llamada Tamar, capítulo 13, y entonces aquel hombre, usando de astucia, usando de mentiras, un día abusó de su hermana. La hermanita le decía: no, hermano, por favor, somos hermanos. Es más, mira, mejor dile al rey, es nuestro padre, dile que te conceda mi mano y nos casamos. Pero él no quiso entender, porque el espíritu de sexualidad, de abuso sexual, ya estaba en él.
hubo una herencia de maldición. Y esa herencia de maldición alcanzó al hijo y también a la hija. Cuando la hija se quejó, cuando se supo que había sido violada, al hermano de esa joven le dio tanto coraje que estuvo esperando un año completo la oportunidad de poderse desquitar. Y cuando lo pudo, mató al hermano que había violado. Hubo muerte. ¿Acaso David no mató a Urías el Eteo? Hubo muerte, y muerte con muerte se paga. David pudo haber dicho: Señor, ya hasta aquí se acabó, ya murió mi hijo y ya. No. Ese hijo que mató al hermano tuvo que salir huyendo. Muchos años después, uno de sus generales le decía: Señor, ¿y por qué no perdonas a tu hijo? Que sabía que tú eres un hombre, un rey de amor, un rey recto, humano, que tienes amor por tu pueblo y más por tus hijos. Y lo comprometió, y David permitió que su hijo regresara a su reino. Y David dijo: te perdono. ¿Sabe algo? David no tenía cara, no tuvo cara para enfrentar al primer hijo que había violado a Amón. No tuvo cara para reprenderlo, porque él había hecho el mismo pecado. ¿Cómo le digo que por qué violó a su hermana si yo hice lo mismo, abusé de aquella mujer? ¿Con qué cara le digo? El pecado continúa. Más adelante, cuando aquel joven regresó, resulta que David lo recibió y le dio un beso. Eres mi hijo, te amo, eres mi hijo. Mataste a tu hermano, pero te perdono. Y le dio un beso. Y que se acabe toda la maldición. No se acabó. Este hijo más adelante intentó matar a su padre para robarle el reino. Se hizo de dinero, compró testigos falsos, gente que lo siguiera, les daba de comer, así como hacen los políticos hoy en día. Les dan su torta, su refresco, su lanita, síganme y voten por mí. Él se estaba autoproclamando rey. Y David no tuvo coraje para ir y reprenderlo. Yo lo perdoné, yo le abrí la puerta, se le dio un beso. Y David tuvo que salir corriendo, huyendo. Cuando el hijo regresa, autonombrado rey, ¿sabe lo que hizo? Se metió con las esposas del rey. Y delante de todo el pueblo. Una barbaridad. Quería demostrar su poderío. Yo estoy sobre mi padre. Y lo mandó matar. Cuando le dijeron: no está por allá, fue con todo su ejército a querer matar al rey David. Pero como Dios seguía con David, amaba a David, aquel joven quedó atorado en unas ramas. Cuando iba en su cabalgadura, el caballo siguió corriendo y él quedó atorado. Y uno de los soldados de David le dio cuello al hombre, lo atravesó con una lanza. Y luego fue y le dijeron: David, tu hijo ya se murió. Olvídate de que te perseguía y te quería matar. Yo lo maté. Le dio tanto sentimiento a David y lloró por su hijo muerto a pesar de lo que le pasaba. David no podía cortar la maldición. No pudo cortar la maldición. Otro hijo de David, el rey Salomón. Oiga, dice la Biblia que Salomón era un hombre muy inteligente, un joven muy inteligente. Tanto así, dice la palabra de Dios, que cuando él dedicó el templo que Dios le mandó a hacer, él estaba orando y Dios se le apareció y le dijo: Salomón, yo estoy contigo. Pídeme lo que quieras, te lo voy a conceder. Y el rey Salomón le dijo: Señor, dame sabiduría. Sabiduría porque yo soy muy joven y cómo voy a poder gobernar este pueblo tan grande. Dame sabiduría. Y a Dios le agradó. Y Dios dijo: mira, por cuanto no me pediste riquezas y no me pediste la cabeza de tus enemigos, no me pediste muchos años de vida, todo eso te lo voy a conceder. Riquezas, mucha vida y paz sobre todo. Y la sabiduría que me estás pidiendo. Nadie va a ser tan rico ni tan sabio como tú. Y Salomón decía: ay, ya la hice, le gané a mi padre. Pues no. En Salomón también vino ese pecado de la sexualidad.
concubinas. Y un día Salomón fue seducido por tantas mujeres y les fue concediendo hacerles templos para sus dioses, porque eran mujeres de otras naciones que tenían otros dioses. Y luego Salomón fue llevado a adorar a los dioses y no le agradó a Dios. Era un reino que había logrado grandes cosas. Ahora el pueblo de Dios se tuvo que dividir. Y de ahí en adelante vinieron maldición tras maldición y muerte tras muerte. El pecado es hereditario. Y la maldición se hereda. Antes no tenían la gracia que hoy tenemos por parte de nuestro Señor Jesucristo. Ellos no podían cortar las maldiciones. Nosotros ahora sí. Pero tenemos que ser sabios. ¿Para qué quiero maldiciones sobre mí, sobre mi familia? Si amo a mi familia, pues mejor me voy a guardar yo para que mi familia viva bien. Para que mis hijos, mis nietos, mis bisnietos vivan bien. ¿Amén? Desde ahí podemos encontrar desde el capítulo 11 hasta el capítulo 15 todas estas historias que le he contado. Hasta el capítulo 20. Pero la palabra de Dios nos enseña que David no pudo cortar esas maldiciones y nosotros tampoco podemos cortarlas si no hay un arrepentimiento genuino. ¿Sabe? Hay familias en las que hubo ruptura en los matrimonios. Mis abuelos se divorciaron, mis papás se divorciaron y a mí me toca también vivir el divorcio. Porque no rompemos esas cadenas de maldición, esas herencias de maldición. Antes, repito, no se podía, ahora sí podemos, pero necesitamos un arrepentimiento genuino. ¿Qué hicimos? Bueno, ¿qué hicieron nuestros padres? Bueno, ¿qué hicieron nuestros abuelos? ¿Qué hicieron nuestros bisabuelos? A veces no sabemos. Tal vez consultaron adivinos, o consultaron brujos, o robaron, o mintieron. O tal vez engañaron a sus parejas. O tal vez violaron, tal vez no sé qué pecado hayan cometido, pero es una maldición generacional. Hay que aprender a cortarla. Hay que decirle, ya no quiero. Lamentablemente, un hijo muerto no es el fin de la maldición. Si usted conoce a alguien que sus padres hayan tenido problemas de alcoholismo, de drogadicción, es muy seguro que los hijos, los nietos y bisnietos traigan esa misma maldición. Y lamentablemente si uno rompe la cadena, vuelve a repetirse. ¿Qué pecados hemos cometido? ¿O qué pecados cometieron nuestros padres? Hoy podemos enumerar muchos. Pero yo quiero hacerle una invitación para que empezamos a romperlos. Empecemos a cancelar. Y empezamos a decirle a nuestros vecinos, a nuestros familiares, rompe esas cadenas, rompe esas maldiciones, destruye todas esas maldiciones para que no alcancen a tus hijos, a tus nietos. ¿Qué no nos amas? Nuestro tema es maldiciones hereditarias. Porque a veces hay ingenieros, médicos, abogados que no encuentran el éxito, a pesar de tener un título, no pueden salir adelante, porque están viviendo bajo una maldición. Porque a veces no podemos ser felices, nos sentimos insatisfechos, nos sentimos inseguros, tenemos miedo, porque hay una maldición heredada. Tenemos que aprender a romperlas. Porque a veces nos sigue la soledad. ¿Por qué luego tenemos tantos
problemas o enfermedades? ¿Por qué no nos rinde el dinero? Porque hay maldición y tenemos que aprender a cortarlas. No importa el tiempo que tengamos en la iglesia, no importa el tiempo que tengamos en Cristo. Yo conozco muchos cristianos que tienen muchos años de ser evangélicos, que pueden conocer la Biblia al derecho y al revés, pero no han roto esas cadenas de maldición. El día domingo, primeramente Dios, vamos a hablar de cómo ir rompiendo esas cadenas de maldición. ¿Eh? Pero yo quiero invitarle a que se ponga de pie y le diga en esta hora: Padre bueno que estás en los cielos, hoy reconozco, Señor, que he sido pecador. Diga, yo te confieso que te he fallado. Yo te confieso, Señor, que he hecho lo malo delante de tus ojos y me arrepiento, me avergüenzo delante de ti. Padre, no quiero que mis hijos, no quiero que mis nietos y mis bisnietos tengan que padecer, Señor, por causa mía. Hoy te pido perdón. Y te hablamos, Señor, que estas maldiciones generacionales, estas maldiciones hereditarias sean cortadas en el nombre de Jesús. Sean arrancadas, desarraigadas y echadas a la misma en el nombre de Jesús. Padre, te ruego, Señor, que esa maldición de enfermedad, esa maldición de escasez, que esa maldición de problemas en el matrimonio, de problemas en el trabajo, de salaciones, hoy te pido, Señor, que las arranques y las mandes a la misma en el nombre de Jesús. Padre, hoy te pido que tengas misericordia de mí. Antes no podía romper esas maldiciones, pero hoy por la gracia, por el amor de mi Señor Jesucristo, hoy sí podemos. Y yo quiero tomar esa autoridad. Yo quiero que me enseñes en el nombre de Jesús a romper todas esas maldiciones, todas esas cadenas de maldición, en el nombre precioso de Jesús. Padre, abre, Señor, mi conciencia, dame sabiduría, enséñame, que tu Espíritu Santo me redarguya, Señor, para acordarme de tantas maldiciones. Tal vez hice conjuros, tal vez visité brujos, hechiceros, santeros, espiritistas, cartas, Señor, pero hoy te pido perdón. Tal vez robé o mentí o violé o no sé qué tantas cosas, pero hoy te pido perdón. Dígale, hoy te pido perdón. Señor Jesús, yo sé que tú moriste en la cruz del Calvario por mí. Yo sé que tú derramaste tu sangre preciosa para lavarme de todos mis pecados. Dígale, Señor, hoy acepto, Señor, el sacrificio que tú hiciste por mí. Y hoy te pido, Señor, perdóname y lávame con tu preciosa sangre. Y arroja todos mis pecados hasta la más profunda mar y nunca más te acuerdes de ellos. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida con letras de oro, para que cuando me lleves a tu gloria, Señor, no me juzgues y me lleves a tu presencia. Dígale, Señor, y ten misericordia de mi casa. Hazme un ejemplo, Señor, para mi casa. Señor, hoy te pido, entra en mi corazón y toma el control de mi vida. Guíame de aquí en adelante. Enséñame a hacer tu voluntad. Dígale, Padre, y como muestra de que me has perdonado, hoy quiero pedirte un favor. Hoy quiero rogarte, Señor, que tú manifiestes en mi vida tu gran amor y tu misericordia y me concedas lo que yo te pido. Pídale con todo su corazón. Dígale, Señor, yo quiero ser libre. Dígale, Señor, yo quiero que tú me bendigas. Dígale, Padre, yo quiero que tomes de tus manos este problema. Yo quiero que liberes a mis hijos. Yo quiero que traigas, Señor, a este lugar a mis hijos. Que puedan conocerte para que puedan ser salvos, recibiendo este glorioso sacrificio de mi Señor Jesucristo. Dígale, Padre, ya no quiero vivir en la miseria. Ya no quiero vivir en la enfermedad. Ya no quiero vivir en la escasez. Ya no quiero ser una víctima del diablo. Señor, hoy te pido que me levantes. En el nombre precioso de Jesús. Pídale lo que usted tiene en su corazón. La palabra de Dios dice que si confesares con tu boca, te será hecho. Tienes que creerlo y tienes que confesarlo y tienes que pedirlo. Dígale, Señor,